Ok, ahí ya estamos grabando, profe. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a otra sesión del conversatorio 5 reformas en acción. Bienvenidos, ya somos 14 ahorita en la sala. Y bien, pues ya estamos también aquí escuchando a los ponentes de esta ocasión. Vamos a tener dos temas, como bien alcanzan a ver allí en la pantalla: la inefectividad política de los liberales, por el profesor Alberto Mansuetti, y continúa el profesor José Luis de Perú con el tema del voto antisistema. Así es que, eh, pues sin más preámbulo, profe, buenas tardes, adelante. Gracias, Eric. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Ok, bueno, entonces muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos. Aquí estoy con el chat abierto por si alguien no tiene el micrófono para poder participar. Bueno, estamos hablando vamos a hablar de la ineficacia política de los liberales. Y también de la ineficacia política de los cristianos. O sea, que vamos a hablar de la ineficacia política de la derecha. ¿Ok? Empezando por la primera razón por la cual la derecha es ineficaz, porque se resiste a llamarse derecha. Ayer estábamos conversando con Rodrigo Mora. Me pasó el manifiesto de un partido supuestamente de derecha, uno de los tantos partidos que en Chile están formando los militares, con vistas sobre todo al referéndum. Hay mucho triunfalismo, hay gente que cree, no, que ya ganamos el referéndum, se va a imponer el no, y Chile va a ser la tumba del socialismo y tal, y qué sé yo. Bueno, a mí no me gustan los porristas, a mí no me gusta ese triunfalismo, ¿ok? Pero estábamos, por ejemplo, eh, Rodrigo Mora me envió la declaración de principios de ese partido. Y en la declaración de principios no hay principios. En ese partido lo que hay como declaración de principios es una cantidad enorme de vaguedades, de clichés, de no somos de izquierda ni de derecha, de lugares comunes, y por qué no decirlo, eh, eh, estupideces y cretinadas. Es decir, en esa declaración de principios no hay principios. Cuando hablo de estupideces y cretinadas, me refiero a la clase media, y recuerdo lo que yo escribí hace tiempo en Las leyes malas sobre las leyes generales de la estupidez humana de Carlos Cipolla, y posteriormente sobre el cretinismo político en Giovanni Sartori. Y bueno, la clase media está cada día más estúpida, y estos militares de clase media haciendo un partido, una declaración de principios donde no hay principios. Si no hay principios, bueno, ahí están formando un partido político, lo van a formar con puros ladrones, trepadores, gente de lo peor, pues. ¿Ok? Y esa es una de las razones de la antipolítica. Mucha gente no quiere meterse en la política porque los, eh, las convocatorias políticas son eh, eh, atendidas por gente, bueno, sin principios, pues. Si viene este partido y dice yo no soy de izquierda ni de derecha, lo que te está diciendo es nosotros no somos de izquierda ni de derecha, o sea, no tenemos principios. No tenemos principios de izquierda, no tenemos principios de derecha, tampoco, o sea, no tenemos principios, porque la política de principio o es de izquierda o es de derecha. Y aquí, bueno, estoy releyendo, como voy a ir a México capital
el fin de semana hablar en la comunidad de la iglesia Dios Soberano, y ellos son muy seguidores de los calvinistas holandeses, Groen van Prinsterer, Abraham Kuyper y Herman Doivert. Y bueno, parece increíble, pero hace un siglo y medio y hace un siglo también se daba esa situación. La izquierda tiene, digamos, algunos principios horribles, espantosos, mentiras, tiene cosas por las cuales luchar. La derecha, por el contrario, es descreída, resignada, y esa es una de las razones por las que siempre sale derrotada. Entonces, yo en el miércoles anterior al anterior, creo, dije en estas mismas reuniones, dije que había cometido un gravísimo error, y es haber pensado que la clase media no estaba tan estúpida y tan cretina, y alguna parte se podía encontrar. Pero lamentablemente nosotros, por la falta de recursos, no podemos llegarle a la clase popular. Las experiencias, por lo menos mías, han sido de cierto éxito en la clase popular cuando hemos podido llegarle, pero si no podemos llegarle, entonces estamos encerrados en la clase media. Las redes sociales son el vehículo por antonomasia de la clase media, y bueno, estupideces y cretinadas, pues. Entonces, antipolítica, por eso hablábamos con Carlos Rueda de que en Perú, pero esto va a hablar Tapia después, con detalle, en Perú, ¿no? Dale con el mal menor y el mal menor y el mal menor, y hay que votar. Entonces no se le puede enseñar a la clase media, que está muy necia. Mire que la clase popular conserva suficiente sentido común como para no ir a votar. Si nosotros vemos el voto antisistema, o sea, abstencionismo, voto en blanco, nulo, viciado, es la clase popular la que se expresa de esa manera. Nosotros explicamos que el abstencionismo, el voto en blanco, nulo, viciado, no es que no es una expresión, es una expresión de, bueno, no me importa nada, son todos iguales, y no voy a votar por alguien que me digan este es el menos malo de todos, porque si todos los candidatos, todas las opciones, todas las propuestas, todos los partidos y alianzas son malos, hay gente que dice este es el menos malo, pero resulta que en primer lugar no podemos saber cuál es el menos malo, si es que hay un menos malo y cuál es. Hemos tenido en América Latina mucha experiencia últimamente con opciones menos malas que resultaron después malísimas, fracasaron, y llegó lo peor de todo. O sea, el que era supuestamente el más malo llegó después. Entonces, por eso nosotros decimos, el mal menor no existe. O sea, primero no podemos saber cuál es, si acaso, pero el mal menor en realidad no existe. Lo que existen son caminos más largos de llegar al mismo destino que es la desgracia. Y eso la clase media no lo entiende. Y la clase media hablan siempre de que hay un resurgimiento de la derecha porque están los influencers. Los influencers en las redes sociales son los que venden libros, dan conferencias, y la gente les da like y les da compartir en las redes sociales, pero pueden vender muchos libros, pueden llenar salones cuando hacen conferencias, pero la situación política en América Latina va cada vez peor. ¿Okay? Y no me hablen de Bolivia, porque en Bolivia han llegado al poder unos tipos que van a estar ahí un rato. ¿Okay? Después la izquierda va a volver, porque hacen todo lo posible para que la izquierda vuelva,
no tienen principios, no tienen programa, no tienen propuesta, no tienen plan. Entonces, ¿eso qué significa en Bolivia? Y bueno, un respiro temporal y después vendrá de vuelta a la izquierda recargada, como siempre sucede. Bien, entonces, ese es el problema con los famosos influencers. Yo no le... eh, no veo cuál sea el objetivo nuestro. No es vender libros, no es, por lo menos el mío, no es vender libros, no es dar conferencias y llenar salones con gente que aplaude y después se va a su casa y sigue todo como está, o peor. Entonces, no es tampoco que le den like, que le den compartir y tal, qué sé yo. Bueno, con eso no se cambia un país, y el objetivo nuestro es cambiar un país, y para ello hay que pensar en acción política y en partidos políticos. Pero los influencers no quieren pensar en eso, no quieren ni hablar, solo les interesa, como digo, vender libros, llenar salones con conferencias y tener eco en las redes sociales. O sea, ¿qué es eso? Clase media. A la clase media, o sea, nos resulta muy difícil explicar a la clase media cosas como el apartheid, por ejemplo, la sociedad de dos pisos. Resulta muy difícil explicarle a la clase media, contarle, mostrarle que en América Latina vivimos una situación tipo apartheid, o sea, una sociedad de dos pisos que no está dividida entre negros y blancos como en Sudáfrica, o entre ricos y pobres como piensan los marxistas o las izquierdas, o dicen ellos. No, está dividida entre los del piso de arriba, que son los que tienen contactos políticos a alto nivel y a bajo nivel. Y están los del piso de abajo que no los tienen. Por eso en el piso de arriba, yo he explicado en muchos artículos y en muchos audios que están grabados por ahí míos, si usted pone Alberto Mansuetti en Google, lo va a encontrar. Yo he explicado que en los de arriba son los que pueden usar las leyes malas en su favor. Son los ricos de arriba y los pobres de arriba. Los pobres de arriba son los que están anotados con algún líder político local, algún cuadro de base donde se intercambian los votos por pequeños favores, como una bolsa de comida, o una cama en un hospital, o un cupo en una escuela, o beca en una escuela, etc. Esos son los pobres de arriba. Y abajo está la inmensa mayoría, los pobres de abajo, los pobres que no tienen no entran en ese comercio de votos y por eso justamente no van a votar. Ahí están las cifras de abstencionismo. El problema es que nuestro mensaje de voto antisistema no le llega a la clase media, la clase media no nos quiere escuchar, y a la clase popular, a los de abajo, a la mayoría silenciosa, a la mayoría abstencionista, no le podemos llegar tampoco con nuestro mensaje por la falta de recursos. Esa es la situación. ¿Okay? Tampoco podemos explicar que la solución nuestra se basa en una filosofía política muy exitosa en su momento, muy firme, muy sólida, que se llama fusionismo. Tampoco le podemos explicar, porque no quieren entender, que la idea del fusionismo, es decir, de fundir en un solo cuerpo doctrinario y programático, fundir el liberalismo económico con el conservatismo social, moral y político. Eso no se puede explicar. El fusionismo implica que los liberales económicos y los cristianos conservadores en cuanto a resistencia al marxismo cultural, o sea, antiaborto, anti-ideología de género y demás, se unan en un instrumento político, en una herramienta política, un proyecto político como el que tenemos nosotros.
Y uno de los videos que yo hice, o audios ahí con los de Costa Rica, con el grupo Los Ignorantes, se llama Incongruencias Políticas, lo puede ver. Y me refiero a dos grandes incongruencias que separan, por un lado, el planeta de los liberales económicos y por otro lado, el planeta de los anti-aborto, anti-LGBTI, etc. ¿Okay? Y las dos incongruencias son las siguientes. De un lado, los liberales y libertarios que abrazan banderas de la izquierda cultural, entre ellas la antipolítica. ¿Okay? Banderas de la izquierda cultural como el aborto, la ideología de género, etc. Son liberales en lo económico. Eso es una gran incongruencia porque no entienden o no quieren entender que el libre mercado, las instituciones del libre mercado implican gobierno limitado y eso se enmarca dentro de una filosofía conservadora. Los liberales económicos, en su inmensa mayoría, salvo honrosas excepciones, incluyendo los influencers, no quieren entender eso. Por otro lado, tenemos el planeta de los cristianos conservadores, antiaborto, anti-LGBTI, etc. Ese planeta está separado del otro, está totalmente separado. Hay muy pocos que tenemos un pie en un planeta y otro pie en el otro planeta, y por eso nos rechazan en ambos escenarios, en ambos espacios. ¿Okay? La incongruencia de los cristianos es que son pro vida y pro familia solo por la mitad. O sea, son pro vida y pro familia en cuanto se oponen, con justa razón, al aborto y a la ideología de género, pero en lo económico y en la educación y demás son estatistas y socialistas, tanto como cualquier fuerza de izquierda que pueda haber en los países. Entonces tenemos que el fusionismo es imposible si no podemos poner un pie en la clase popular, si no podemos, por falta de recursos, llegar con nuestro mensaje a la clase popular, llevarle nuestro proyecto, llevarle nuestra propuesta, llevarle nuestra radiografía de cómo serían nuestros países si pudiéramos aplicar las 5 reformas. Si tuviéramos un partido o alianza de partidos o instrumentos políticos para aplicar las 5 reformas. Eso no podemos hacer. Entonces, el mensaje de voto antisistema cae mal, no le gustan a los partidarios del mal menor. En los dos planetas, podemos decir así, y además en el planeta de los liberales y libertarios en la economía está lleno de guerras civiles, ¿okay? Y el planeta de los cristianos conservadores, por la mitad nada más, está lleno de guerras civiles también. Uno en este último planeta, en el planeta de los cristianos pro vida y pro familia, uno encuentra todavía la guerra entre católicos y no católicos, y dentro del mundo evangélico la guerra entre ahora los reformados contra los evangélicos que no son reformados, entonces quieren que se hagan reformados. Entonces, esa guerra civil ocupa mucho espacio, mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero. Y en el otro planeta, en el planeta de los libertarios, pasa lo mismo con la guerra civil entre los anarquistas y los que no son anarquistas, que se llaman a sí mismos minarquistas, que es una expresión muy desafortunada que a mí personalmente no me gusta. En fin, por eso la izquierda gana, por eso la izquierda se impone, por todas esas contradicciones, esas peleas sin sentido. Estaba viendo, por ejemplo, como ahora estoy estudiando estos holandeses, estaba viendo lo que pasa en Holanda con los 3 partidos cristianos conservadores. Ellos son liberales y se han unido a un partido liberal. Son 3 partidos cristianos: el católico, el protestante, la Unión Cristiana Histórica,
unidos con liberales, tanto del Partido Liberal que son liberales económicos. Entonces, bueno, en Holanda, en ese sentido, es otro ejemplo a seguir, porque me preguntan, ¿y en qué país? Como siempre, bueno, ahora estoy estudiando lo que sucede en Holanda, lo que sucede ahora y lo que ha sucedido en las últimas 2 décadas, o sea, en lo que va del siglo XXI. La clase media no es tan estúpida, no es tan cretina, no es tan necia, no es tan empecinada. Y hay un juego político bastante equilibrado entre la izquierda y la derecha, cosa que no sucede en América Latina. El juego político está totalmente desequilibrado en favor de la izquierda. Y por eso goza el marxismo clásico de una doble, de un doble coraza protectora. Digamos, hay dos grandes escudos protectores para el marxismo clásico. El marxismo clásico, recordemos, es el marxismo del Manifiesto Comunista de 1848, son los 10 puntos del capítulo 2, que se ha aplicado en toda América Latina desde 1910 aproximadamente, la Revolución Mexicana, el país donde, en México donde vivo ahora, y esos dos escudos protectores son, el primero es el marxismo cultural, o sea, las izquierdas han hecho una inteligentísima huida hacia adelante. La manera como que han logrado para que no se discutan las políticas de izquierda en economía, en finanzas, en agricultura, en comercio, en industria, etc. La manera que han ideado para que esos temas no se discutan es avanzar con el marxismo cultural, avanzar con el aborto, el lenguaje inclusivo, la ideología de género, la sexualización de los niños en las escuelas públicas, etcétera, etcétera. Esa es la primera capa protectora. Como lo he dicho muchas veces, la gente discute si un hombre se puede convertir en mujer, pero jamás si una empresa del Estado se puede privatizar. Eso nunca. ¿Okay? Y la segunda, el segundo escudo protector es la antipolítica. ¿Okay? La antipolítica de la mano con la histeria anticorrupción, partidofobia, etc. Entonces, bueno, para ir terminando, porque estoy media hora y me gustaría dialogar si alguien tiene preguntas, dudas o observaciones y comentarios. Hay unos estudios que estoy revisando sobre los partidos políticos. La gente que se opone a los partidos políticos, lamentablemente, no tiene idea de lo que es un partido político, ¿okay? Lo que debe ser un partido político. Y voy a poner como ejemplo de estos partidos en Holanda, estos 4, ¿okay? El Partido Liberal, los 3 partidos y los 3 partidos cristianos, el católico, el protestante y la Unión Cristiana Histórica. Se llama Llamada Demócrata Cristiana. Pueden buscar en Wikipedia, en español, está bastante bien la entrada que describe desde hace 30 años, o sea, desde los 90, lo que pasa con estos 4 partidos que ya mencioné. El que quiera más información me pide, pero ahí en Wikipedia en español ponga Llamada Demócrata Cristiana. Y ese es el frente o la coalición, digamos así, ¿no? O sea, ahí esa gente es de derecha, esa gente es liberal y es conservadora, es funcionista, no es antipolítica y logra, con mayor o menor suerte, depende de la temporada y el humor del electorado, logra equilibrar por lo menos a las izquierdas, cosa que en América Latina lamentablemente no podemos ni soñar. ¿Qué tienen en común esos 4 partidos? Esos 4 partidos políticos tienen en común lo siguiente. Son, como lo he mencionado en otra ocasión, son partidos de 4 dimensiones, es decir, son partidos ideológicos,
programáticos, representativos y electorales. Es decir, que cumplen 4 funciones o 4 clases de funciones. Como partidos ideológicos son agentes de cambio cultural. Esto es muy importante, porque en el planeta liberal tenemos gente como el doctor Venegas Lynch, que lamentablemente dice, no, es que primero tiene que haber un cambio cultural. Pero discúlpeme, doctor Venegas Lynch, resulta que los partidos políticos han sido y son los agentes de cambio cultural. En la izquierda, siempre, ¿ok? Con éxito. Y en la derecha, en las pocas oportunidades en que han podido presentar pelea, han sido agentes de cambio cultural. Todo eso que el doctor Venegas Lynch dice sobre correr el eje de las demandas y todo eso, bueno, y eso lo han hecho los partidos políticos. No lo van a hacer los tanques de pensamiento o las estructuras políticas como el Tea Party, que no es un partido, y no es un partido porque le falta la cuarta y última dimensión, y no lo hacen por una razón muy sencilla, muy válida y muy exitosa. En Estados Unidos existe el Partido Republicano. Entonces, el Tea Party es un partido ideológico, programático y representativo. No es electoral, o sea, no se presenta a elecciones. ¿Por qué? Bueno, porque están las estructuras de los partidos republicanos a nivel de cada estado, que son en buena medida más importantes que el Partido Republicano a nivel nacional. ¿Okay? Pero son agentes de cambio cultural. Este discurso de Venegas Lynch y los antipartidos en el planeta de los liberal libertarios tiene su equivalente en el planeta de los cristianos, ¿no? Los cristianos piensan que no tiene sentido hacer partidos políticos porque el cambio tiene que venir desde adentro, la regeneración de la persona, porque el pecado está en la persona, todo ese discurso, ¿no? Y no solo eso, sino también lo hacen con un espíritu muy sectario, o sea, ellos quieren que todo el mundo sea cristiano y para que el país tenga solución, si no, no. Pero no solo que sea cristiano, sino cristiano de su denominación, iglesia o asociaciones religiosas de intereses especiales, como dice N.T. Wright, que les hace una crítica muy, muy, muy certera a las distintas iglesias cristianas divididas, ¿okay? Divididas y peleando entre ellas. Bueno, entonces, ¿y por qué puse el ejemplo de Holanda? Bueno, porque en Holanda parece que los 3 partidos cristianos no creen en eso. Ellos piensan que se pueden apelar, y por eso se llama apelación demócrata cristiana, apelo demócrata cristiano, o sea, llamada demócrata cristiana, a gente que es cristiana y gente que no es cristiana también. O sea, en el campo protestante es la teoría de la gracia común, ¿no? Entonces, no se cruzan de brazos y se van a su casa y se encierran en su casa y en su iglesia. José Carlos Hernández, las 4 dimensiones son ideológico, programático, representativo y electoral. Repito, ideológico, programático, representativo y electoral. Esas son las 4 dimensiones de los partidos políticos. Entonces, son agentes de cambio cultural. Le enseñan a la gente a pensar de otra manera, pero no como los tanques de pensamiento, donde no hay proyecto, no hay partido, no hay programa de reformas, o sea, no hay futuro. Repito, no hay futuro. Ese es el problema de los tanques de pensamiento liberales, por eso su inefectividad, porque no hay futuro. Te dicen, no, la economía del libre mercado es lo mejor del mundo y tal, y qué sé yo. Pero bueno, ¿cómo lo traemos a nuestro país? ¿Cuáles pasos hay que seguir? ¿Dónde me inscribo? No, eso no. Entonces, si a la gente no se le hace una oferta atractiva, seductora,
para el futuro, no se le muestra que hay futuro, la gente entonces no va a responder positivamente, porque no hay nada a qué responder positivamente, es decir, no hay propuesta. ¿Okay? La segunda dimensión es programática, justamente mostrar un programa como tenemos nosotros, las 5 reformas. Ah, pero anda a decir, yo ya me cansé, yo no insisto más, yo ya me cansé de todos los influencers que publican en Facebook como 30 o 40 estados cada día y en Twitter como 50 o 60 tweets por día, los influencers, ¿no? Tanto cristianos como liberales. Bueno, ¿por qué no ponen algo de las 5 reformas? ¡Ah, no! Porque lo que les interesa, tienen otro objetivo en mente, no es cambiar el país. El objetivo que tienen en mente es lucirse, destacarse. Aquí está mi post, mire lo que yo digo, yo soy un genio, yo soy un capo realmente, deme like, deme compartir. Pues, esos lamentablemente son objetivos muy modestos, ¿ok? Ambiciones demasiado modestas, ajá, éxito personal. Y éxito en el sentido que ellos entienden éxito. O sea, yo he explicado y les he explicado a ellos personalmente, porque los he tratado de llegarles con el mensaje, mira, tú no vas a dejar de lucirte o destacarte por formar parte de un proyecto político, corporativo, colectivo. Es que le tienen miedo a la palabra colectivo. Es un individualismo paranoico, un individualismo mal entendido. ¿Okay? Al contrario, si tú contribuyes a lograr un cambio en tu país de la única manera que se puede lograr, es decir, de la manera política, entonces tú vas a asociar tu nombre, tu figura a ese cambio. Y ese éxito es mucho más grande que recibir un like o un compartir que al día siguiente a la media hora ya todo el mundo se olvidó porque otros posts, otros tweets, otros estados de Facebook, otros temas, y entonces es imposible. Bien, un partido político, además de ser ideológico y ser programático, también es, o sea, un partido completo me refiero, también es representativo. Estos 4 partidos holandeses que he mencionado son representativos del católico de los católicos. Los católicos políticos de derecha, por supuesto, no cualquier católico. Y lo mismo el Partido Protestante y el Partido Unión Cristiana Histórica. Y los liberales son representativos de cierta gente empresaria. O sea, son partidos representativos. Esa es la tercera dimensión, partidos completos. No como los que tenemos. El problema es que los que tenemos son tan malos, tan pésimos, tan pobres, tan incompletos, que en cierto modo les da ocasión a los antipartidos a decir, no, no queremos partidos políticos. Bueno, pero sí, lo que nosotros tenemos es un proyecto de un partido político completo, que es muy diferente a lo que tienes hoy en día. ¿Ok? Por lo menos en la derecha y en el centro. Ahora, en la izquierda sí hay partidos políticos completos. Y si no son completos en sí mismos como partidos, trabajan en estrecha asociación con las ONG, que son como el Tea Party de la izquierda. O sea, son el equivalente al Tea Party en la izquierda. Son ONGs que son ideológicas, programáticas, representativas, y en cuanto a la cuarta dimensión, que es la dimensión electoral, entonces, bueno, cualquier partido puede servir, pues incluso partidos de alquiler o partidos desechables. O sea, ellos hacen, y lo hacen muy bien, porque lo saben hacer, porque estudian, se preparan, se capacitan, no son como nosotros, que no quieren estudiar, prepararse, capacitarse. Cada vez que yo le quiero enseñar algo a un influencer de esto, sale corriendo y entonces ya, se acabó. Algunos hasta me bloquean. Bueno, entonces,
la última de las dimensiones, la dimensión electoral, significa que hace campañas electorales y gana elecciones, o por lo menos saca suficientes votos como para representar un equilibrio, representar un contrapeso, ¿ok? A la izquierda clásica, a la izquierda cultural, a la izquierda sindical, a la izquierda feminista, a la izquierda ecologista, a la izquierda indigenista y a la izquierda posmoderna. Porque eso sí, tenemos una cantidad enorme de variedades en la izquierda y todas, ya sea en partidos políticos completos o en partidos incompletos, más ONGs, o sea, partido más ONG, tienen las 4 características, las 4 señales identificatorias, las 4 marcas de ser agentes ideológicos, programáticos, representativos y electorales, y por lo tanto son agentes de cambio cultural, son impulsores de políticas públicas, porque esa es la función que desempeñan como programáticos, son vehículos de expresión social, de sectores sociales, y vehículos para llegar sectores sociales al poder. Estoy estudiando ese magnífico libro que no desprecia el poder, ese magnífico libro de Hermann Dürer, que se llama Las raíces de la cultura occidental. Es extraordinario ese libro, lo recomiendo muchísimo, tanto ese como el libro Incredulidad y Revolución de Groen van Prinsteren, están los dos en español y están en PDF, traducidos o editados por el doctor Adolfo García de la Sierra de aquí de México, que ha hecho un trabajo extraordinario con ese material. Porque Van Prinsteren es del siglo XIX, Kuiper de hace 100 años y Dooyeweerd es de la posguerra, de la época de la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo, lo que escriben parece tan actual, tan aplicable para hoy, que da gusto felicitar y agradecer al doctor García de la Sierra por esas traducciones y da gusto recomendar esos libros, porque son valiosísimos. Entonces, repito, el proyecto nuestro incluye la conformación de partidos políticos que sean agentes de cambio cultural, que sean impulsores de políticas públicas, que sean vehículos de expresión y de participación democrática para sectores sociales concretos, y que sean sujetos o activos de campañas electorales y de artífices de victorias electorales, o por lo menos de derrotas con dignidad. Derrotas con dignidad. Eso no tenemos, lamentablemente falta dignidad. Mire un infeliz miserable como Piñera. Ese tipo le falta dignidad, se ha arrodillado, se ha bajado los pantalones, perdón por la expresión, pero es algo horroroso lo que pasa. Y los influencers, ¿y qué pueden hacer los influencers? ¿Qué pueden hacer esos reconocidos, esos vendedores de libros que venden libros y van a las conferencias y tal? ¿Pueden hacer algún cambio para mejor? No pueden hacer un cambio para mejor, porque entonces ellos son portavoces de la antipolítica, la histeria anticorrupción a veces, y la partidofobia y la aversión a la democracia. El libro de Dooyeweerd no tiene así como no tiene aversión o asco por el poder, tampoco por la democracia. La democracia es lo que te lleva al poder y puedes entonces desarrollar las políticas públicas que son buenas para el bienestar de la gente, para el empleo, para la inversión, entonces, ¿por qué ese asco que le tienen al poder y a la democracia? Y entonces, repitiendo todas esas confusiones y se resisten a aprender. Yo, por ejemplo, voy a poner un punto de ejemplo nada más. Insisten con eso de que no, que la democracia no, la república sí. Les he explicado 1000 veces que república es una forma mixta de gobierno y que incluye elementos democráticos, incluye la democracia. Pero no quieren entender, no quieren aprender, no quieren disipularse, no quieren salir de su mediocridad. ¿Y por qué? Y con esto cierro y vamos a
diálogos y hay intervenciones y participaciones. ¿Por qué? Porque todas esas teorías y esas ideas estrafalarias, falsas, todas esas mentiras, le sirven para justificar su inacción. Lo repito porque es muy importante, quiero terminar con esto, para los que se está grabando este evento, este conversatorio. Yo aprendí hace muchos años en la universidad, cuando en la universidad me enseñaron sociología, tuve buenos profesores, me enseñaron sobre el soborno del inconsciente o soborno de la conciencia, racionalización de los motivos. Me enseñaron que la gente muchas veces se mueve, ¿okay?, por propósitos que no aparecen explícitos, claros, directos, propósitos que quedan escondidos. Entonces las teorías, la antipolítica, la histeria anticorrupción, la partidofobia, la aversión a la democracia, sirve para disfrazar, justificar, encubrir sus actitudes. Y en este caso, ¿qué actitud? Inactividad. Sencillamente, como yo no creo en la democracia, yo no voy a hacer nada. Yo no me voy a incorporar así. No, porque yo no creo en la democracia. ¡Mentira! Lo que en realidad quieres es quedarte cómodo en tu casa, no hacer nada, aunque tu país se hunda. El tema ese del temita de la democracia opuesta a la república y las frasecitas de Borges contra la democracia te sirven para justificar tu inactividad. Te sirven para justificar tu no hacer nada. ¿Ok? Y lo mismo los cristianos. Lo mismo los cristianos. El temita ese de que no, que la transformación tiene que ser desde adentro, tiene que ser aceptar a nuestro Señor Jesucristo y tal, y qué sé yo, y si no, no va a haber solución al país. Esa creencia te sirve para justificar tu no hacer nada, tu holgazanería, tu pereza, ¿ok? No me importa, me importa un pitismo, ¿ok? Que se hunda el país, total, bueno, a mí no me va a faltar de comer, a mí no me va a afectar. Ese es un tema que desarrollamos mucho con Jorge Chapas, la gente que cree que a mí no me va a afectar. Si se hunde el país, a mí no me va a afectar. Por eso hicimos con Jorge la carta abierta a las élites de Guatemala, para decir, mire, estamos el sistema es el Titanic, nos estamos hundiendo, nuestros países van cuesta abajo, van de mal en peor, el mal menor no existe, existen caminos más largos para llegar al mismo destino, la desgracia. Pero ¿cuál es la respuesta que uno encuentra? A veces te la dicen, a veces no te la dicen, pero la piensan. A mí no me va a afectar. Bueno, lo mismo pensaron los 6 millones de venezolanos que hoy están en otros países, pasando hambre, limpiando baños, pasando trabajo, pensaron que a mí no me va a afectar. Lo mismo también pensaron los nicaragüenses que votaron otra vez por Ortega, hace ya unos cuantos años, y ahora están emigrando. Lo mismo pensaron los salvadoreños, a mí no me va a afectar, que votaron por este señor posmodernista Nayib Bukele, que a mí no me va a afectar. Si te va a afectar, vas a tener que salir de tu país. Por eso escribimos con Jorge. Yo me gustaría felicitar a Jorge y convocar a todos a tomar de modelo esas 2 cartas que firma Jorge ahí y la directiva del poderoso Partido Familia de Guatemala, ¿no? Y la Asociación 5 Reformas de Guatemala, la carta abierta al presidente Alejandro Yamatei y la carta abierta a las élites de Guatemala. Me gustaría que se tomara como un modelo para poder tener una referencia, digamos, una referencia. Bien, voy a parar aquí y atender preguntas o comentarios, pero breves, por favor, ¿ok?
preguntas, comentarios, observaciones antes de escuchar a José Luis Tapia, que es otro ejemplo que quiero poner. El comunicado de José Luis Tapia llamando al voto antisistema está fantástico, está fabuloso. El problema es que como no tenemos los recursos económicos, no podemos aprovechar, capitalizar, explotar políticamente el abstencionismo creciente. ¿Okay? Porque entonces podríamos llegar con nuestro mensaje a los medios de comunicación, pero eso está visto que está cada día más difícil y a eso hay que sumarle las dificultades que tenemos en todos los países para formar partidos políticos y encontrar el reconocimiento de la justicia electoral o lo que se llame. Por eso yo puse una Ah, frase mira, por se ahí. paró. Sí, por favor. Ya estaba casi tarde. Sí, por Yo te favor. dije esperar a la mamá. Micrófono, por favor. Por eso yo puse esa carta, esa frase que dice que a los influencers, a los que venden libros, dan conferencias, y aparecen estrellas del firmamento liberal o del firmamento cristiano en las redes sociales, a ellos no les ponen tantas trabas como a nosotros cuando queremos formar un partido político. El sistema sabe que nosotros somos peligrosos. Los partidos políticos de derecha son peligrosos, pueden desequilibrar el cuadro. En cambio, los influencers, no. Ok, adelante, escucho. Profe, Jorge Chapas, ¿me permite lanzar una pregunta de Eduardo Magermans que la pone por acá en el Facebook? Ajá. Dice, ¿podría enumerar las características de los conservadores estatistas como para poder socializar las mismas en grupos conservadores cristianos? Bueno, sí, un conservador estatista es el que usa el estatismo para promover sus intereses económicos u otros fines cualesquiera. Para nosotros, tan conservador estatista es el empresario mercantilista como el cristiano de la iglesia tal o cual que quiere usar el poder estatista en favor de su iglesia. De la misma manera que el empresario mercantilista lo quiere usar en favor de su empresa. Así de simple. Que dile a Magerman que muchas gracias por hacer preguntas con respuestas fáciles. Ok, sí, de hecho ya le agradecí su presencia, pero tuvo que salir de la sesión. Okay. Gracias, profe. ¿Qué más? ¿Qué más antes de escuchar a José Luis? Hay preguntas aquí en el chat, profe. No sé si gusta que se las lea o las lea usted. Que no puedo llegarle al chat. Un momentito. Voy a tratar de chat. A ver. Perdón, que estoy mal en el chat aquí. Ya va. Un segundo. Ok. En el chat dice Clotilde, ¿qué le restaría hacer a Piñera, por ejemplo, habiendo agotado todos los errores cometidos y permitido la... Pero es que, ¿cómo que qué le faltaría hacer? ¿Qué le restaría hacer, Clotilde? ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada. Igual que en su presidencia anterior, no ha hecho ni una sola reforma de fondo. Entonces, ¿qué le restaría hacer? Todo. Todo le restaría hacer. Por eso yo no estoy tan seguro del triunfo del no en Chile. Del triunfo del no, dijo, profe. Sí, del no en el referéndum. En el referéndum, ok. Claro, el referéndum es sobre una nueva constitución socialista al estilo Chávez, Correa, Evo Morales, etc. Y Lula da Silva y tal. Entonces, las respuestas son sí o no. Entonces, pues a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo con los porristas que, sí, va a ganar el no. No estoy tan seguro de que gane el no. Es en febrero, ¿verdad? Creo que sí. Y lo que es más importante, y yo he hablado muchas veces ya de esto, pero es increíble. Lo que es más importante, y lo estamos hablando con Walter Vega de Chile y con Rodrigo también de Chile, el problema es
jugar permanentemente atrás, es decir, jugar al juego defensivo, dejar que la izquierda ponga la agenda, dejar que la izquierda patee la pelota y nosotros ir corriendo a atajar los pelotazos o ir corriendo a apagar el fuego. Nosotros somos, nos podemos, o sea, la izquierda, la derecha me refiero, no nosotros. La derecha es como el camión de bomberos. Ahora, lamentablemente, el camión de bomberos no siempre llega a tiempo. Encontré una metáfora muy buena en estos libros holandeses, de autores holandeses que estoy leyendo. La metáfora de que hay un incendio, hay que enviar el camión de bomberos. Bueno, se envía el camión de bomberos y el camión de bomberos choca. Choca y se desbarranca. O sea, no todos los incendios puede apagar la derecha mala. ¿Me explico? Sí, se explica muy bien, profe. Al menos yo lo tengo muy claro. Bueno, yo recién he tenido, solo como comentario ahí al pie, Ajá. he tenido recientemente algunos mensajes en mi WhatsApp de gente que me lanza videos y mensajes de estos influencers, ¿no? Ajá. Y entonces me dice, valdría la pena que nos ayude a difundirlo. Entonces vengo yo y les digo, no, disculpen, pero no consumo de esa droga, ¿verdad? Buenísimo. No consumo de esa droga. Lamento la comparación, pero es que es una droga, es algo que hace adictas a las personas a la histeria anticorrupción y a otras histerias. En este caso guatemalteco, hoy por hoy, la histeria anticorrupción. Recientemente el presidente, que tiene 8 días de ser electo, acaba de crear una comisión presidencial contra la corrupción. Y otras histerias, como la histeria antifraude electoral. Ahí estamos metidos, usted lo sabe bien, en esas discusiones de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, que ha convocado a la sociedad civil, ¿no?, entre comillas, para discutir reformas a la ley electoral. Y entonces hay diversas organizaciones de derecha, presuntamente de derecha, ¿no?, que todavía están pensando en pelear los comicios del año pasado. O sea, todavía están dándole vuelta al asunto de que hubo fraude y que entonces debiésemos cuando ya el presidente tiene 8 días en el puesto y ya está ejecutando políticas públicas estatistas, ¿no? Entonces, disculpen, yo no consumo de esta droga, ¿verdad? Me parece que esto hace adictas a las personas en este tipo de histerias y bueno, yo no soy fan, ni mucho menos me dispongo a difundir este tipo de información. Nosotros somos políticos serios, aprendemos de los mejores y difundimos ciencia política. Y esa es mi respuesta y cae un poco mal, pero bueno, ya le digo que esa es la gente que está ahí, tratando de apagar esos fuegos que no puede. Y en algunos casos son fuegos imaginarios, o sea, y no estoy seguro que haya habido fraude en la elección que ganó Yamatei. Lo que sí hubo fue trampa para quitar de en medio a 2 candidatos, la señora Aldana de la izquierda y la señora Suri Río de la derecha. Eso fue trampa, y de eso no dicen nada. De eso no dicen No, una palabra. no, mire no sé decir qué palabra, ¿no? Lo confundido, lo cínico, porque lamentablemente la derecha mala, como usted bien ha dicho, viene de mala a peor. Sí. Dicen qué malo que hayan quitado a Suri Ríos, pero no dicen qué malo que hayan quitado a Telma Aldana. O sea, Bueno, vamos a aclarar, Telma Aldana era la candidata de la izquierda. sí, yo sé. Sí, pero no todos son de Guatemala, ¿verdad? Los que no son de Guatemala. Telma Aldana era la candidata a la izquierda. Y lo mismo, le hicieron algo parecido a lo que le hicieron a Evo Morales y le quieren hacer a 600 militantes de izquierda aquí. No se atreven a enfrentarlos en las urnas. Son cobardes, la derecha mala es cobarde, no se atreve
a derrotar en las urnas a la izquierda, como debe ser, como es en Holanda, por ejemplo. Cuando los derrotan en las urnas. No entran con vainas leguleyas ahí de que no, que la comisión decretó que no iba a estar. No, no, no. No inhabilitan candidatos, no inhabilitan partidos, no prohíben partidos. Esa es otra cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Otra droga que yo no consumo. Hay que prohibir los partidos comunistas. Yo no consumo esa droga. Hay que prohibir los partidos de izquierda. Yo no consumo esa droga tampoco. ¿Okay? Hay que vencerlos en las urnas, hay que vencer a la mentira, se la vence con la verdad. A la depresión económica se la vence con reactivación, al mal se vence con el bien, no con el supuesto, entre comillas, mal menor, ni mucho menos con chicanas. Chicanas, que no, que vamos a prohibir el Partido Comunista, vamos a prohibir los partidos de socialistas, sí, porque en no sé qué país europeo prohibieron la... No, no, eso es cobardía, eso es falta de imaginación y creatividad para hacer una fórmula política, un instrumento, una herramienta capaz de ganar victorias electorales, un partido completo con la cuarta y última dimensión que sea electoral. Ah, no, entonces quieren, no, hay que prohibir el comunismo. Yo no consumo esa droga. No, sí, yo solo quería aclarar, Sí, bueno, sí. qué bueno que aclaró lo de Telma Aldana y Suri Ríos, ¿no? Lo que a mí me parece es una incongruencia, pues, porque justamente ese miedo a enfrentar a las izquierdas en las urnas los hacen apoyar toda contención de estos candidatos para las elecciones, pero ellos quisieran que solo participaran gente de derecha, ¿me entiendes? Y eso creo yo que es una incongruencia, es una falta bueno, es una cobardía, como usted bien lo señala, ¿no? Sí, y además es un maquiavelismo, ¿no? No importan los medios. Puede ser la violencia como fue en Bolivia, no importan los medios. Y lo otro es el maniqueísmo. Ah, pero Mansuetti, si está en contra de Yanine Áñez es porque Mansuetti es pro Evo Morales. Eso es maniqueísmo. Tampoco consumo esa droga. O sea, hay demasiada droga. Te agradezco mucho la metáfora de la droga, querido Jorge, porque puede que decirles idiotas como Carlos, estúpido como Carlos Cipolla o cretino como Giovanni Sartori puede resultar ofensivo. Entonces vamos a usar la metáfora de la droga. Hay muchas drogas, ¿ok? Hay muchas drogas con las cuales la clase media está volando alto. Ok, estamos ya con la hora. Si no hay más preguntas y tal, nos gustaría escuchar a José Luis o hay alguna participación más. Entonces, Eric, le damos paso a José Luis. ¿Aló, José Luis, está por ahí? Clotilde. Claro. Buenas Clotilde. noches. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto. ¿Me dan el pase entonces? Sí, sí. Sí. Ah, correcto. Ok. Entonces voy a plantearles lo que vimos nosotros en Perú. Buenas noches a todos. José Luis Tapia aquí desde Lima. Voy a compartir pantalla para un poco explicar el contexto en que estaba el Perú al momento de recibir la primera información el día miércoles. Déjenme ver, ya lo puedo compartir. A ver. Ok, voy a compartir pantalla. El día jueves salió este titular en Expreso. Era una encuesta que se hizo a nivel de Lima y salió el 63% de las personas en Lima votarían
blanco, nulo y viciado. O sea, estamos hablando la semana pasada, a más de una semana de las elecciones, ¿no? Entonces, inmediatamente nosotros corrimos, traslado toda esta información a nuestros seguidores, diciéndole, bueno, aquí se presenta un caso de voto antisistema. Entonces tenía que explicarlo a todos los seguidores, los simpatizantes por redes, un poco qué cosa es el voto antisistema, ¿no? Entonces, claro, no era suficiente además que lo explicáramos algunos, ¿no? Sino queríamos tener una posición un poco más corporativa, institucional. Entonces ahí empezamos a elaborar unas ideas sobre un comunicado que después se lo voy a mostrar. Después el día domingo sale esto, ¿no? Dice Ipsos, dice votos blancos y viciados llegan al 43%. Ya esto es nacional. Y 43% es bastante alto, según el técnico, el representante de esta empresa, dijo que a pocos días, o sea, estamos hablando del domingo 19 y este domingo, que es el 26, a una semana, es bastante alto, ¿no? A pesar que siempre la gente decide su voto a último momento, pero ya por estos días ya debería bajar, ¿no? O sea, estamos hablando ¿a cuánto? Más o menos calculan que es 30 o 35%, pero aún así sigue siendo alto. O sea, hay un voto de rechazo en la interpretación de nosotros de las personas por la inconformidad, primero, de los candidatos, sus propuestas, y que como no ha habido tampoco algo novedoso, algo que pudiera ser diferente al resto, entonces la gente ha expresado de alguna manera con un simulacro de votación, ¿no? Entonces, desagregando un poco esta encuesta que hicieron, este simulacro, más o menos esto es el porcentaje sin cédula, ¿no? Porque con cédula dice quiénes marcan, quiénes no marcan, pero este sin cédula y le preguntan así, ¿cuál es la posición respecto a su voto en las próximas elecciones, ¿no? De ese total de entrevistados, que eran 1.100 y tanto a nivel nacional, responden el 19%, he decidido votar en blanco o viciar mi voto, 19%. Y dicen otros 5%, no iré a votar, ¿no? O sea, esta es una pregunta respecto a cuál es la posición, y la anterior, la del 43%, es que hay una cédula que es así, ¿no? Que termina acá, al final, ¿no? Con este partido contigo, y después dejan en blanco, y ahí salió el 43%. O sea, la gente no sabía por qué marcar, o no quiere marcar, o algunos no van a ir a votar, etcétera, salía 43%. Que en la práctica el voto válido sale como 50%, ¿no? Del total, ¿no? De lo que se toma en cuenta al final, el peso que tiene este 43 dentro del total de la votación en votos válidos, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros, ahí el Partido de Evolución sacó este comunicado, donde nos tomó un día, ¿no? en ir afinando. Y bueno, nosotros ahí como partido, nosotros decimos que es un alto porcentaje de votos nulos, blancos, viciados y de abstención, porque hay algunos que no van a ir a votar y van a pagar su multa, en razón a que varios medios de comunicación han advertido que eso va a ocurrir, ¿no? El próximo domingo. Entonces ahí nosotros decimos, este es un voto disconforme, ¿no? Y bueno, cerramos un poco la explicación con que los actuales candidatos no están, digamos, ofreciendo sacarnos del sistema socialista, ¿no? Ni tampoco plantean el programa de las 5 reformas. O sea, el tercer párrafo es más explicativo de por qué nosotros decimos que no están ofreciendo sacarnos del sistema, ¿no? Porque no conocen las 5 reformas, no hay derogación de las leyes malas, y además cuando ofrecen las leyes que ellos dicen que con eso van a mejorar, etcétera, resulta que eso va a perjudicar a las mayorías porque son leyes sectoriales y van a beneficiar a politiqueros y empresarios que viven de esas leyes para poder ganar dinero, ¿no? Y así que cerramos los 2 últimos párrafos apoyando, expresando un apoyo moral a los que ya han decidido no ir a votar o viciar o dejar en blanco, y alentamos, ¿no? Ese es el otro verbo ahí, ¿no? Alentamos a otros a sumarse a esta protesta, ¿no? Por las razones expuestas, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando, cerramos finalmente, vamos a seguir trabajando para hacer
conocido, las 5 reformas, que es el único programa que nos puede sacar de esta situación. Entonces esto lo presentamos el 19, ¿no? Ya lo circulamos, lo hemos publicado, lo he metido por chat de diferentes grupos que no son del 5 reformas, y bueno, algunos ni caso le hacían, como siempre, no le hacen casos, y se guían más bien por opiniones de otros analistas, ¿no? Donde ellos más o menos dicen que no, que esto tiene que ver más con el hecho que las personas van a decidir finalmente su voto ahora, faltando pocos días, ¿no? Y bueno, y siempre estas tesis de que va a favorecer al que va primero, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo. Si todo sale bien, Dios mediante, estaré saliendo en un video que ayer justo grabamos en la oficina de Carlos para cerrar el tema del voto antisistema, explicándole un video con un poco más de detalles en la posición que tenemos. Entonces, vamos a ver finalmente cómo quedan las elecciones el día domingo, cuántos fueron, cuántos no fueron, pero toda la tendencia parece indicar que la gente va a estar un poco viciando, aunque claro, el voto electrónico te permite poner voto blanco, ¿no? Viciar, eso es lo que también vamos, no estamos muy enterados por el voto electrónico si permite viciar el voto, porque ahí dice voto nulo, ¿no? Vamos a ver si existe eso dentro del ánfora para marcar, ¿no? Porque el voto electrónico es así, ¿no? Es automático. En teoría, el Perú tiene más o menos 24 millones de votantes, 24.800.000 votantes. Ese 40% que hablamos un momento, más o menos sería como 9 millones de personas, cerca de 10 millones, 9.919.000. De ese 9.919.000, la mayoría, en términos estadísticos, la mayoría son hombres, pero no mucha la diferencia, son 100.000 más o menos de votos de diferencia entre hombre y mujer. Pero los jóvenes en sí, de 18 a 30 años, son hombres, son como 3.434.000, y el voto de las mujeres es mayor a nivel de jóvenes, que es 3.500.000 más o menos. Entonces, estamos hablando en general de que aquí hay un grupo que va a inclinar la balanza a favor del voto, digamos, ya decidido, son este grupo de 18 a 30, que son los que más están, los que más demuestran tener un voto ya ahora, ¿no? Entonces vamos nosotros a tratar con este video último y con la última campañita, ver los resultados, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta, algo así en que quieran saber, me lo hacen, por favor, conocer. ¿Ah? Muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, José Luis, permíteme un momento también de Perú, Juan Ugaz. Juan Ugaz, sí. Sí, hay que agregar también que la gente ha tenido una reacción adversa, no solo a los que postulan en esta candidatura, sino también a quien está en el gobierno. O sea, es una cuestión generalizada, o sea, no excluye un rechazo al gobierno de Vizcarra, ¿no? O sea, aquí es tanto oposición como gobierno, han creado una condición de hastío en la población, sobre todo que surge a partir de lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional, que aprobó el golpe de Estado y que fue muy discutido ese tipo de aprobación del golpe de Estado. Porque hay un momento en que las cosas empiezan a cambiar. Se venía un tsunami distinto y se fue todo el cambio, se acabó esto.
¿no? O sea, la gente dijo, no, ya esto se acabó, no voy a votar, no quiero votar, etcétera, etcétera. Ahora, con respecto al voto nulo, yo tengo mis dudas, no sé si el voto electrónico... Antecedentes. ¿Sabe usted que ¿Perdón? Sí, sí, dale, dale. ¿Aló? Sí, yo lo que quería saber es ese voto electrónico que ha sido rechazado en otros países y que aquí en el Perú se va a utilizar, puede ser usado para una cuestión fraudulenta, porque la idea era más bien abstenerse de ir a votar, ¿no? Yo tengo un poco de desconfianza con el voto nulo y con el voto electrónico nulo, sobre todo, ¿no? Bueno, eso era lo que yo quería agregar, nada más, gracias. Sí, claro, es bastante cierto lo que dices. Y estuve viendo hoy día en la tarde del voto electrónico y en el folleto dice uno puede decidir su voto o voto blanco o voto nulo. O sea, en el folleto ya dice que se puede hacer eso. O sea, el voto nulo y el voto blanco en el folleto para los electores en la OMPE. Por favor, entren ahí los que son de Perú y van a encontrar esa opción. Es lo que he podido ver en el folleto para los electores de la OMPE. O sea que sí se puede poner voto nulo. Así que eso es una salida, ¿no? José Luis, perdón. Sí. José Luis, Sí, sí, te escucho. Juan Carlos, ¿no? José Carlos de Perú. Sí. Hola, Lo que José. pasa es que yo voto en Magdalena. Magdalena es uno de los distritos que tiene el tema del voto electrónico. Y te puedo decir que, o sea, el sistema de la máquina no te permite cometer, o sea, el voto nulo se da cuando tú votas por dos candidatos de listas diferentes. Tú puedes votar dentro de una sola lista y buscar tus dos candidatos preferentes y todo lo demás. Pero cuando haces lo que se llama votación cruzada, que eso normalmente generaría un vicio del voto o que hagas cualquier garabato o cualquier cosa de estas. El voto electrónico no te lo permite. O sea, te permite votar en blanco o simplemente abstenerte, pero no te permite el tema del vicio como tal. Y te lo digo por experiencia porque ya hemos votado en Magdalena, o sea, conocemos cómo es el tema de la votación. A ver, yo ahorita voy a mostrar el folleto que está colgado, donde hablan de esta forma de votación de la cartilla, y ahí lo explica, ¿no? Bien, bien, lo dice ahí, ¿no? Lo pone, puede votar en blanco o puede votar nulo o votar, ¿no? Eso es lo que he visto en la parte electrónica, ¿no? Porque justamente eso era mi duda, por eso me fui a la misma, ¿cómo se dice?, página web para sacarme de la duda, ¿no? Porque ahí mismo lo dice en la cartilla. O sea, parece que hay una opción dentro de la votación que tú puedes ver la cédula y parece que al final de la cédula queda unos espacios que dice voto blanco, voto nulo, algo así, porque la cartilla está. Entonces es una cartilla de instrucción para los que van a votar, ¿no? Entonces eso lo he visto, claro, si lo encuentro se lo pongo, ¿no? Pero el hecho de haber Estás leído, diciendo, perdón, José Luis, ¿estás diciendo que hay un botón que dice voto nulo? hay algo Eso así, sería un absurdo, ¿no? Porque sí. más sería un botón para voto en blanco. Pero voto en nulo es que te has equivocado a la hora de votar, ¿no? Eso es lo que dice, pues en la cartilla, eso es lo que me ha llamado la atención, por eso O sea que es Bueno, un botón que dice nulo. Sí. un Ah, botón bueno. que dice voto en blanco, pero en la cartilla lo dice, pero yo no he visto el recuadro en la cartilla, o sea, la foto de la pantalla no lo he visto ahí porque no lo muestra, Ya. dice la instrucción, puede poner votar, voto nulo y voto blanco, así, cualquiera de los tres, ahí lo dice. Ahora, ¿qué garantía nos da a nosotros el voto nulo con respecto al conteo? Si puede ser variado, porque ya esto se ha estado hablando, yo no domino el tema, por eso lo pregunto, se ha estado hablando y por eso es que también digo, mejor no ir a votar, mejor no ir a la mesa de votación, dejar vacías las mesas de votación, porque ¿qué garantía nos da que el voto nulo
sobre todo si ahora ha salido por ahí una publicidad de los comunistas que están diciendo, sobre todo Movadef, Sendero Luminoso, voten nulo, ¿no? Entonces, si el voto nulo, sabiendo que esto puede ser un fraude y ya se va anunciando, garantiza de alguna forma que el nulo se va a respetar, Miren, ¿no? ahí está, Esa es mi lo estoy poniendo en preocupación, ¿no? pantalla. A ver, a ver, Ahí a está, ver. miren la Ya. parte 3, el paso 3 dice, para votar, toca la opción de tu preferencia. Puede ser una organización política, o voto blanco, o voto nulo. En la 3, en el paso 3. Ya, y entonces, ya, pero, Claro, o o sea, habría sea que que ver en la casilla. está considerando el blanco y el nulo como si fuera el mismo casillero. No lo sé, porque mira, fíjate bien la cédula que está Abajo, mira, abajo a la izquierda al final dice voto blanco y abajo a la derecha al final creo que es nulo, ¿no? O No, sea, no. me parece raro eso, ¿no? Sí, pero ahí O está, sea, ¿ves? Ahí está la cartilla electrónica, ¿no? Eso es lo importante que está ahí, ¿no? Entonces da la impresión que se puede hacer eso, ¿no? En todo caso, ahí tienen la opción, pues, ¿no? En todo caso, ahí está, pues. Si es que hay, háganlo, pues. Esa es nuestra postura, ¿no? Al menos queremos... ya, eh, ahora, ¿tú confías en el sistema este? ¿Es confiable? bueno, no, pues, o sea, no es algo que uno pueda poner Juan, 100% de Juan, garantía. ¿qué tal? Diego Hurtado habla. Bueno, hoy día sacamos una nota en Canal 7 y hablaron acerca del voto electrónico. He estado averiguando y esta empresa internacional que se encarga de hacer el software de las elecciones no es nada del tema de Bolivia. Es un tema hecho netamente por los ingenieros de la OMPE. O sea, confiable no sé si será, pero de que haya manos extranjeras o manos de otro lado, no. Es netamente de la OMPE. La OMPE ha hecho ese software. Ya. Bueno, en Bueno, todo caso, digamos, seguir alentando a las personas que van a votar o que no están muy decididas, bueno, hay que decir que acá el tema es un voto moral, ¿no? O sea, vas a votar por la corrupción, vas a votar por la pobreza, vas a votar por todos aquellos que están sosteniendo este sistema, o vas a votar en contra de eso. O sea, no entrar en los detalles, que deja primero, deja segundo, que el primero se va a llevar, si tú votas viciado o votas blanco, el primero se lo lleva. Esa no es la discusión. La discusión es, ¿vas a votar? O sea, es como ponerlo contra la espada y la pared, pues. ¿Vas a votar contra el sistema o vas a votar un voto moral, ¿no? ¿Vas a votar por el sistema, o sea, por la corrupción, la pobreza y todo eso, o vas a votar en contra? Yo lo voy a atrapar ahí, ¿no? No voy a ponerme a... Hay otro punto interesante y no sé si es que lo han analizado. Los últimos días se ha mostrado mucho interés y mucha preocupación de los medios, y casi todos son ahorita oficialistas, el tema de intentar minimizar o hacer sentir que el voto nulo, blanco, viciado es traición a la patria, es jugarle en contra del país, vamos a apoyar la corrupción, una cosa de esas. Revisando cierta información, inclusive algún periodista lo ha puesto, resulta que si llegamos a un porcentaje, creo que es el 60%, 70% entre no, la sumatoria, No, ok, 66.6%, que yo sepa. claro, no, la ley dice 40% se anula el proceso, ¿ah? y Disculpe, 66. Bueno, retomarían los congresistas que anteriormente han sido vacados, ¿es correcto? Sí, sí, eso es verdad. Sí, Sí, sí. y habría vacancia presidencial, ¿no? O sea, en Claro. realidad creo que lo que Eso está depende del tratando de Congreso, hacer, ¿no? eso en realidad, claro, ahí ya dependería mucho y ya no habría la posibilidad, hasta donde yo entiendo, de volver a vacarlos o una cosa así, por los tiempos electorales que están teniendo. Ahora, en cualquiera de los casos, si bien es cierto, yo entiendo la preocupación de Juan con respecto al tema de que el voto puede ser manipulado, el tema de promover la ausencia, la no asistencia a votar, es que, al menos en Perú,
el tema de no ir a votar implica una multa, y son 80 y tantos soles, tengo entendido, que para algunos no necesariamente es dramático, pero si estamos hablando que también se está tratando de promover el voto en toda la población, incluyendo la población pobre, ese dinero ya es significativo. O sea, lamentablemente hay que también tener eso en cuenta. En tal caso, lo que sí se podría promover es el voto nulo como tal, o sea, cada un garabato, una disconformidad cualquiera, en caso de la votación física, porque ahí no hay cuento, no hay riesgo de otra cosa. En el caso del tema electrónico, con sinceridad, igual que Juan, desconozco mucho del tema. Yo hablo por la experiencia que ya he tenido. Ya en Magdalena o sea, Magdalena fue uno de los distritos en piloto para la instalación del tema del voto electrónico. Sí, hay una casilla, es correcto, hay una casilla que es de voto blanco. No sé si ahora, para ese caso electoral, lo van a hacer considerado como blanco o nulo. No tengo idea, pero te digo que en fechas anteriores ha habido una casilla de voto blanco, como tal. Fuera de eso, no sé muy bien cómo jugarla. Pero sí, en tal caso, el promover el tema del voto antisistema sí juega interesante. Por eso es que la postura del comunicado de dar abierta la opción de conciencia, de que se abstengan, o en su defecto que voten nulo o blanco, dentro de todo sí cala, porque da esa posibilidad, ¿no? Muchos han estado apostando solamente para que no vayan, sin tomar en cuenta el tema económico, o simplemente el tema de anula o cruza, una cosa así. Me parece que eso es bastante rescatable y que dentro de todo lo podríamos aprovechar. Ujú. Sí. Ya, mira, sí, yo pienso que si esta cosa va a ser masiva, porque la verdad yo no sé cómo va a ser la gente. Hay mucha gente que dice no voy a votar o no voy a ir a votar por el nulo. Hay otros que dicen que van a ir a votar por el nulo. En fin, todavía eso la gente no lo ha definido y lo definirá el mismo domingo, pues, ¿no? Pero yo me imagino en el supuesto de que masivamente sea la ausencia a la mesa de votación, indudablemente que el cobro de la multa va a tener que tener una respuesta distinta, no van a tener que decir, bueno, pues ya no se cobra la multa, ¿no? Una cosa así, o se anula el proceso electoral y por lo tanto no hay problema con los hologramas en los DNI, etcétera, etcétera, ¿no? Imagino que esas cosas también pueden ocurrir y habría que adicionar a lo que estamos discutiendo, ¿no? En todo caso, sí, el mensaje es el voto antisistema. El cómo hacer, ya eso, bueno, ya es cuestión de cada decisión personal, ¿no? Si vas al nulo, al blanco o no vas a la mesa de votación. Pero tener claro que es un gesto antisistema, que es más que un voto antisistema, porque el que no vota no está votando, ¿ya? Y tiene el mismo gesto antisistema. Entonces, votar nulo, votar blanco o no votar es un gesto antisistema. Y creo que la frase es gesto antisistema, ¿no? Bueno, eso es lo que quería yo sugerir. En todo caso, gracias y de aquí un saludo a todos los que están por ahí y en especial a mi tocayo, que siempre está interesante escucharlo. Gracias, gracias. Bien, entonces nosotros en caso peruano creo que ya hemos planteado lo que se viene, ¿no? Ahora, si tuviéramos los recursos y sale un alto porcentaje de voto antisistema, hubiéramos hecho un poco de bulla, tal vez en los medios, ¿no? Nos hubieran abierto, porque alguien tiene que representar ese voto antisistema. O sea, los nulos, los viciados, tienen que tener una representación política. En teoría nosotros, ¿no? Pero como no tenemos los recursos, no tenemos la llegada, no nos quieren abrir las puertas, entonces nos dejan offside, nos dejan fuera de juego, ¿no? Y hay otros que van a aprovechar y seguramente va a ser las Verónica Mendoza y compañía que se van a adjudicar ese voto antisistema. Y van a decir, hay que cambiar la constitución, hay que ir a una asamblea constituyente, que ya no resiste más el modelo económico y todo eso. Ellos sí tienen Bueno, llegada. José Luis, Ricardo Verbo, pues, Se le fue la señal a Juan, porque yo no lo escucho. sí, ya, te decía que, ¿me escuchas ahí? Sí, ahora ¿Aló?
Sí, estamos... Ya, te decía que Ricardo Belmo Casinelli ha estado hace un par de semanas promoviendo el no ir a votar de los personajes populares conocidos, ¿no? Él ha estado hablando, tiene varios YouTubes subidos promocionando esto. Entonces es posible que él se suba a esta ola porque tiene más posibilidades de promoción que nosotros, ¿no? Pero igual no importa, nosotros tenemos que seguir en lo nuestro, eso no interesa, ¿no? Eso no interesa, nosotros seguimos en lo nuestro, ya la gente sabe que hemos sacado un comunicado y ahora vas a sacar el video y vamos a estar en lo mismo, o sea, no interesa quién más lo pueda hacer, ¿no? Lo que interesa es que nosotros asumimos nuestra responsabilidad política frente a la coyuntura, nada más. Sí, yo agarré el comunicado y lo envié a Diario Gestión, a 3 contactos que tenía y a los de Latina, ¿no? A como 4 periodistas, algo así. Así que, bueno, ellos dos saben nada más quién ha enviado este comunicado. Bien, ¿alguna pregunta de parte de los concurrentes a esta sesión del conversatorio 5R? ¿Algo de que quieran preguntar? Están los micrófonos abiertos. ¿Hay preguntas en el chat por ahí? A ver. Soy Carlos Arenas de Guate. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Solo quería expresarles nuestra experiencia aquí en Guatemala con la campaña del voto antisistema que tuvimos. Realmente es complicado hasta para los que se acercan a nosotros y que no han realmente comprendido la razón de la campaña. En lo particular a mí se me dificultó un poco también comprender realmente, ¿verdad? El motivo por el cual nosotros estamos en esta posición. Y creo que es importante para los que escuchan, que tal vez están pasando por lo mismo que yo, porque el estatismo ha permeado tanto nuestra vida y tenemos que considerar que los partidos políticos, las elecciones, son todas manejadas por el estatismo. Entonces, es otra herramienta que ellos tienen para distraernos realmente del verdadero objetivo que debemos de buscar. Entonces, yo les quiero compartir que van a sufrir de ciertos ataques, como el maniqueísmo, por ejemplo, que van a decir que si no votas es porque estás a favor de la izquierda, ¿verdad? Porque por ahí agarran la mayoría de los de derecha mala nuestra posición. Entonces, es importante aprovechar esos momentos para aclarar realmente la posición como una derecha liberal que somos. Eso es algo que les quería compartir y que realmente no se dejen dejar meter en conversaciones que realmente no llegan al objetivo principal, ¿ya? O sea, eso de que si vas a aparecer en la papeleta, el voto en blanco, realmente eso no es lo importante. Lo importante es aprovechar estos momentos para a los que realmente estén interesados en un cambio, lograr acercarlos, ¿verdad? O sea, llamarles la atención y hacer... y esa creo que es la misión de la campaña Voto Antisistema, porque la gente no la va a entender, es muy complicado. Puede ser, y pasó con nosotros, que personas que estaban ya cerca de nosotros se alejaron por la campaña porque no la entienden. Siguen siendo antipolíticos, partidofóbicos en su interior, aunque intentan entrar o intentan salir de la Matrix, como decimos nosotros. Pero el estatismo los absorbe nuevamente y es un tema bien complicado. Entonces yo solo les quiero pues dar mi experiencia. No se dejen, no pierdan su tiempo en detalles, ¿verdad? Como que realmente no es en la función del voto antisistema.
sino que la función del voto de sistema es hacerse visibles, ver quiénes realmente se interesan en conocer, y a los que no entiendan, pues no perder mucho el tiempo en tratar de explicárselos, porque y lo van a vivir como nosotros lo vivimos, porque padecemos del mismo mal. O sea, creo que eso es pues los que quería compartirles. No deberíamos preocuparnos si hablan mal, más bien, ¿no? Churchill creo que por ahí puso una frase, debería preocuparnos si no hablan, o si hablan bien de nosotros o no hablan, ¿no? Entonces, es buena señal de avance que hablen de nosotros, aunque sea mal, pero que hablen, ¿no? Porque estamos existiendo para ellos. Pero si no habla nada, nadie discute nada de lo que decimos, ¿no? Estamos como los fantasmas, ¿no? No tenemos ni presencia para... Si pasas por ahí el chucho, como decimos aquí en Guatemala, si pasas por la verga que no te ladra el chucho, es que no... Un chucho es el perro, ¿no? Aquí es un perro. Si no te ladra el perro, es que no estás significa nada, pues, claro, sí. Sí, pero solo prepárense, ¿verdad? Porque personas que se han acercado, hay que tener cuidado de cómo explicarles. Ya, ok, sí, está bien. Un comentario nomás. Tienes razón, Carlos Arena, lo que tú dices es totalmente cierto. Ahora, el tema es que no entiende el que no quiere entender. El tema no es complicado, es muy simple. Es una cuestión de legitimidad y deslegitimidad. La concurrencia legitima el sistema y la inconcurrencia lo deslegitima. Por eso le tienen tanto miedo. Y tú tienes razón, los detalles nos hacen perder de vista lo que está en juego, y lo que está en juego no es tan complicado. Nosotros creemos que la gente que no vota contribuye a deslegitimar el sistema, y eso es bueno. Ahora el que no quiere entenderlo no te lo va a entender. Eso es nada más. Gracias. Fabuloso, profe. Bueno, por nuestra parte estamos entonces en esta campaña franciscana, pero ahí, con los recursos que tenemos, hacemos lo que podemos. Entonces vamos a ver qué resulta el día domingo. Los resultados los sabremos en la noche del domingo, eso de las 7. Va a ser más rápido que la presidencial, ¿no? Porque es solamente contabilización de lo que es lista de Congreso, ¿no? Y entonces ahí vamos a, creo que se puede saber hasta un 40 o 50%, más o menos, 8 de la noche, algo así. Hora Lima, ¿no? Bien, ¿algo más por ahí por agregar de parte de algunos que están en otros países? Bien, entonces creo que ya hemos, por lo menos nosotros aquí en Lima, ya hemos terminado el planteamiento, la conversación con ustedes, y doy pase a Eric para que vaya cerrando el conversatorio 5R. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Sí, mire, dice que yo tengo que hacer una pregunta. Perfecto, sí, antes... Sí, buenas noches a todos. Sí, mire, aquí saludando desde Guatemala. Mire, sí, fíjese que me entró una duda, ¿verdad? Yo vi un video que es en YouTube sobre que es un youtuber peruano famoso, ¿verdad? Y él mencionaba cómo se volvió viral unos videos así como de política, ¿verdad? Ya que en Perú hay votación. Y él hizo unos videos sobre cómo hacían tales cosas, pero lo que me llamó la atención es que no sé cómo se llama pero hizo un video que decía vota por el alcalde tal, y él comenzaba a bailar así con música de moda. Y pues quería saber si eso al final influye, eso populiza, lo vuelve popular, o será que habrá votos o... Bueno, ahora los candidatos están empleando la música para llegar a la juventud.
y utilizan pues la moda, la música rap. Yo creo que he visto un par de ahí de candidatos que utilizan eso para llegar a la gente cantando su propuesta, ¿no? Entonces, creo que es una forma de llegar al público, pero no ha habido mucho de eso, solamente he visto pocos. Y claro, ahí siempre no falta, o mejor dicho, no faltan siempre a candidatos que dan lástima, ¿no? Uno de ellos recuerdo haber visto anteayer, uno que se le perdió la llave de su auto y lo decía en público en plena franja electoral, ¿no? Que por favor le devuelvan la llave. Imagínense ese tipo de comentarios en que le da el Estado para que pueda hablar de su propuesta y hace un llamado a quien tiene la llave de su auto que se lo devuelva. Imagínense ese tipo de candidatos existen en estas elecciones, ¿no? Sí, así es, muy cierto, Sí. cierto. Y bueno, pues así estamos. ¿Alguna pregunta más por ahí? Voy a chequear el chat para ver cómo estamos. Dice Eric García, los políticos estatistas cambian de partido al más popular o al de mayor posibilidad y se cree que se cierra por otras opciones. Sí, pues, así es. Así es. No creo que haya más. Ok. No hay más preguntas, por lo que veo. Nosotros en el Perú tenemos voto obligatorio, o sea, se nos obliga y además se nos castiga, ¿no? Porque nos ponen multa de $86, que vendría a ser algo así como $10, como cerca de $20 más o menos, ¿no? Y eso es lo que hace que la gente vote, ¿no? Y muchos de los que defienden el sistema dicen que lo hicieron con la finalidad que la gente se eduque a la hora de votar. Si no fuera por la obligación, no se educarían, ¿no? Que es algunos que votaron a favor de la obligación del voto, ¿no? En la ley de partidos, en la ley electoral, etc. Una buena pregunta de Ruth Montaño dice, ¿cómo hacer una campaña antisistema sin partido político? Bueno, eso es lo que nosotros estamos haciendo, nos hemos organizado, decimos que somos partido en formación, pero no lo somos desde el punto de vista legal. Estamos estructurando una campaña con los recursos que tenemos, con redes sociales, y cada uno que tiene su número de amigos en Facebook, por ejemplo, si tú tienes en promedio 500 personas y son 17 personas en tu agrupación, multiplica 500 por 17 y te va a salir una cifra bastante interesante, ¿no? O sea, 500 por 17 personas, te sale 8.500 personas que puedes llegar a través de un grupo, ¿no? Y a su vez, si estas 8.500 personas comparte la campaña con tus avisos, y cada uno tiene en promedio 500 amigos, supongamos, llegas como a 4.200.000. Entonces, es una cuestión de viralización, de que hagan acción, ¿no? A través de las redes. Es lo que más se puede hacer cuando no tienes grandes recursos. O sea, sí se puede hacer campaña antisistema. Bien, ¿hay alguien más? Ok, muchas gracias. Otra pregunta por ahí. Si no, cerramos. Eric, por favor, para cerrar, yo me despido. Muchas gracias, su atención a todos. Y nos veremos el próximo miércoles después de los resultados de lo que salió en Perú. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches para todos. Difundan el audio, por favor, entre sus amistades. Muchas gracias. Buenas noches aquí, Rodrigo.
Igualmente, feliz noche a todos. Hasta luego, feliz noche. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Muchas gracias. Buenas noches con todos, gracias.